¿Qué hace usted cuando tiene que tomar decisiones pero no sabe qué hacer? ¿Sí le ha pasado eso en algún momento de su vida, que tiene que tomar decisiones, pero muchas veces nos encontramos con que no sabemos qué hacer? Pero claro, aunque no sepamos qué hacer, muchas veces nos toca hacer algo finalmente, ¿cierto? ¿Y qué hace usted cuando tiene que tomar decisiones y no sabe qué hacer? ¿Qué ha hecho? Pedirle la dirección a Dios. ¿Qué más? De pronto muchas veces no somos tan espirituales, ¿cierto? Sí. De pronto hacemos lo que primero se nos viene a la mente, ¿cierto? O muchas veces no hacemos nada, ¿sí? Y quisiera que recordáramos un poco del tema que hemos estado hablando los últimos domingos. Y hemos estado hablando acerca de cómo los caminos que nosotros tomamos en la vida nos conducen a destinos. El camino determina el destino al cual cada uno de nosotros vamos a llegar. Y eso quiere decir que en la vida no son suficientes solo los buenos deseos o las buenas intenciones. Si los buenos deseos y las buenas intenciones no van acompañados de una dirección correcta, de unas acciones y de unas decisiones, de nada nos van a servir los buenos deseos y las buenas intenciones, ¿cierto? ¿Ha tenido usted quizás en la vida buenos deseos hacia algo, buenas intenciones, pero que nunca eso se hizo una realidad? ¿Cierto? Y muchas veces decimos, ¿por qué? Y quizás una de las respuestas que podemos encontrar a eso es porque no estamos haciendo nada, ni estamos tomando el camino o la ruta que nos vaya a llevar finalmente a eso. Pero también hemos visto algo muy importante, que en medio del caminar de la vida debemos de estar atentos a las señales de advertencia. Ha ido usted por una carretera, por una vía, y de pronto vemos avisos, ¿cierto? Hundimiento en la vía, por ejemplo, ¿cierto? Rocas en la vía, desvío a mano derecha. Encontramos avisos que nos advierten y que nos previenen de algo que de pronto puede pasar más adelante. Asimismo sucede en las demás áreas de nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros quizás no nos han dicho o nos han dado consejos sobre algo y que nos dicen, mire, tenga cuidado con eso, mire, no siga en eso, mire esto? ¿Y cuántas veces quizás nosotros no hacemos caso a las señales o a los avisos de advertencia y simplemente ¿qué hacemos? Seguimos adelante? ¿Y qué dice Proverbios? El avisado ve el mal y lo evita, pero el necio ¿qué hace? Sigue adelante y recibe el daño. Entonces también en la vida debemos recordar que uno nunca resulta mal de la noche a la mañana, ¿sí? Nuestra vida nunca va a resultar mal de un momento a otro. La mayoría de veces nuestra vida resulta mal por una serie o por un camino más bien que un día tomamos, un mal camino que un día tomamos, ¿cierto? Y que finalmente nos llevó a ese destino o a esa condición de vida. Uno no cae así porque sí, si va por el buen camino. Caemos cuando nos desviamos del buen camino y no hacemos un alto a tiempo en nuestras vidas.
Sí, y yo creo que esto es muy importante, ¿cierto? Porque siempre hay señales en la vía, hay señales en la salud, el cuerpo también a veces nos da señales de que algo está mal, hay señales en la familia, ¿cierto? Lucecitas que se empiezan a encender, quizás amarillas, quizás otras veces rojas, y muchas veces nosotros no hacemos nada frente a eso, simplemente seguimos adelante como si nada. ¿Y en qué creen ustedes que termina eso? Pues muchas veces no termina de la mejor manera. Y hoy quisiera que miráramos un tercer principio. En medio de que tenemos delante de nuestra vida tantas opciones a veces, tantas cosas por elegir, por decidir, ¿cómo escoger caminos correctos en nuestras vidas para poder llegar a buenos destinos en nuestras vidas? ¿Cómo hacerlo? Si a usted Dios le diera la oportunidad de pedirle lo que usted quisiera, ¿qué le pediría usted a Dios? Piense por un momento. Si Dios hoy le dijera, mire, pídame lo que quiera y que se lo voy a dar, ¿usted qué le pediría a Dios? ¿Qué le pediría? Es como interesante preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué le pediríamos a Dios si Él nos diera la oportunidad de pedirle lo que quisiéramos? Bueno, sabiduría. En la Biblia encontramos un caso de un hombre al cual Dios le dijo eso: pídame lo que quiera que yo se lo voy a dar. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7 al verso 12. Eso es real y eso pasó en algún momento, ¿no? Dios le da esta oportunidad. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y miren lo que dice el texto. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Versículo 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué momento tan especial, ¿no? Salomón hablando con Dios y haciéndole una petición.
al Señor, ¿no? Dame sabiduría y ciencia. Y Dios, respondiendo a Salomón, pero en medio de todo esto nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué será la sabiduría? ¿Qué cree usted que será la sabiduría? Quizás podemos encontrar varias definiciones acerca de la sabiduría, pero resumiendo un poco, la definición de la sabiduría tiene que ver con la acumulación de conocimientos y experiencias que se usan y se aplican de la manera correcta. Es decir, que la sabiduría no es solo conocimiento. La sabiduría es el uso correcto que se le da al conocimiento. No sé si usted le ha pasado o ha visto personas inteligentes tomando malas decisiones en su vida. ¿Sí ha visto usted eso? Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Pues la sabiduría es el uso correcto, el manejo correcto del conocimiento y de la experiencia que nosotros recibimos y que nosotros vamos adquiriendo en la vida. Así que Salomón pide esto y Dios le da sabiduría. Pero luego hay algo que me llama mucho más la atención, y es que este hombre que pide sabiduría y al que Dios le da sabiduría, escribe lo siguiente en Proverbios capítulo 3. Miremos por favor nuestras Biblias. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Ese hombre que un día pidió sabiduría y que Dios le dio mucha sabiduría, más que quizás a cualquier otro rey, dice esto en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Y aquí encontramos en estos versículos que los escribe Salomón, encontramos al menos 3 principios para poder escoger buenos caminos y tomar buenas decisiones en nuestra vida. El primero de ellos está en la primera parte del versículo 5. Confía de todo corazón en el Señor. La palabra aquí, confiar, también quiere decir apóyate en Dios. Apóyate en el Señor, depende de Dios. Como un niño necesita depender de su padre, asimismo Dios en este versículo nos está diciendo: sé como un niño que depende de su padre. Y aunque ya estemos muy grandes nosotros, y aunque la vida nos enseña que en la medida que vamos creciendo debemos ser independientes, con Dios no es así. En la medida que crecemos, más bien con Dios, en lugar de volvernos independientes, debemos volvernos más y más dependientes. Esa es una de las características de la vida cristiana y de un caminar correcto con Dios. Porque precisamente si hablamos de caminar con Dios, necesitamos entender que hablamos de ir con Dios. No pueden andar dos juntos si no están primero de acuerdo. Ese es un principio, ¿cierto?
no pueden caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y en este sentido, este versículo nos está diciendo, en otras palabras, nunca pienses que eres tan inteligente, que eres tan habilidoso o que eres tan fuerte que no necesitas la ayuda o el consejo de Dios. Nunca te creas tan experto en algo, nunca te creas tan hábil en algo, nunca te creas tan pilo en algo que llegues al punto de decir, no necesito a Dios, no necesito el consejo de Dios, no necesito la ayuda de Dios, no necesito la dirección de Dios. La autosuficiencia y la independencia ha sido la ruina del ser humano desde la caída de Adán y Eva. El gran pecado de nosotros los seres humanos es nuestro continuo esfuerzo por vivir de manera independiente de Dios. Esa es una de las cosas con las cuales más luchamos nosotros. ¿Lucha usted con eso? ¿Con vivir independiente de Dios? ¿Será que hay una tendencia a la autosuficiencia en nosotros? Yo creo que todos aquí luchamos con eso, ¿cierto? Queremos ser independientes. No queremos que nadie nos diga nada, que nadie se meta en nuestra vida, ¿cierto? Hay una tendencia que nos conduce no por un buen camino, sino que nos conduce por malos caminos. Porque si hay algo que trae problemas a nuestra vida, es eso, la autosuficiencia. El no apoyarnos en Dios, sino apoyarnos en nuestras propias habilidades, en nuestras propias capacidades, ¿cierto? Y es una tendencia que cada día vemos que crece más y más en nuestro mundo. A Dios cada vez se le desplaza y se le saca más y más y más de la vida, de las familias, de las sociedades, de las naciones. Cada vez Dios más a un lado. Y cada vez vemos que lo que se enseña y lo que se promueve es el tú puedes, el tú eres capaz. Se ve cada día más como el ser humano ha creído o ha querido vivir una vida totalmente independiente de Dios y creer que puede llegar a ser totalmente autosuficiente, todopoderoso o capaz de vivir de una manera bien por sí mismo. Pero ¿qué nos demuestra mirar el mundo a nuestro alrededor? ¿Cuál es la lectura que podemos darle a nuestro mundo alrededor? ¿Será que en realidad sacar a Dios y creer que nosotros solos podemos trae cosas buenas a nuestra vida? ¿Ha traído eso cosas buenas a nuestro mundo? ¿Está trayendo eso cosas buenas a nuestra sociedad? Para nada, ¿cierto? Lo único que vemos es cada día un mundo y una sociedad que se desborona, que se desbarata, que se desintegra, que se destruye. ¿Por qué? Porque se ha sacado a Dios. Porque ya no nos apoyamos en Dios. Nos apoyamos en cualquier otra cosa menos en Dios. Este principio ya no está en nuestras vidas, ¿cierto? Y por eso Salomón, como un acto de sabiduría y de humildad, que es curioso porque Salomón, al que Dios le da sabiduría, hubiera podido decir, no, pues ya Dios me dio sabiduría, ya yo puedo por sí solo. Pero este hombre dice esto: confía de todo corazón en el Señor y no en ¿qué? En tu propia inteligencia. Este es el principio número 1.
Pero luego el siguiente principio nos dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y este principio lo que nos invita es a reconocer a Dios y tenerlo en cuenta en todo lo que vamos a hacer. Normalmente nos pasa que quizás tenemos en cuenta a Dios solo cuando tenemos problemas. No sé si a usted le pasa o le ha pasado, ¿no? Si cuando estamos en un problema bien fuerte, entonces reconocemos a Dios para que venga y nos ayude. Pero cuando todo está bien, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios o a creer que ya Dios no es tan necesario porque yo puedo, ¿cierto? Yo ya lo sé hacer, yo ya lo puedo hacer, entonces ya Dios no lo necesito acá. Y este principio lo que nos invita es a recordar, a tener presente a Dios en cada área de nuestras vidas. En el camino del matrimonio, por ejemplo, ¿sí? ¿Con quién nos vamos a casar? En el camino de las finanzas, ¿cómo las vamos a manejar? En el camino de las amistades, ¿de qué personas me voy a rodear? ¿Con quién voy a hacer sociedades, compañías? En el camino del entretenimiento, ¿a dónde vas? ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo disfrutas de la vida? Esto nos invita a tener en cuenta a Dios no solo en algunas áreas, porque muchas veces de manera equivocada tenemos en cuenta a Dios solo en ciertas áreas y no lo involucramos en todas las áreas de nuestra vida. Dios desea guiarnos, Dios desea dirigirnos, pero para que Él pueda hacer eso, necesita que nosotros le permitamos a Él entrar y le permitamos a Él dirigir cada área de nuestra vida. Tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta a Dios. No decir, bueno, yo sé, yo puedo. No es una vez o un periodo de tiempo en la vida. Es todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Y quisiera preguntarles, ¿tiene usted en cuenta a Dios en esas áreas donde usted se siente muy experto? Si usted dice, no, yo soy experto en esto, ¿tiene en cuenta a Dios aún en esa área? Así usted diga, soy experto en esto, ¿tiene en cuenta a Dios ahí? ¿O ese creerse usted tan experto lo lleva a pensar que no necesita tener en cuenta a Dios ahí? Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, que hay áreas de nuestra vida donde no necesitamos tener en cuenta a Dios o donde no lo tenemos en cuenta, ahí estamos caminando por un camino equivocado, ¿sí? Por ejemplo, piense en algo que usted sabe hacer muy bien. Piense por un momento en algo que usted hace muy bien, en algo que usted sabe hacer muy bien. Piense en una, dos, tres cosas que usted sabe, las hace muy bien, ya las domina, ya las maneja, es un ducho, inclusive hasta enseña a otros. ¿Tiene en cuenta a Dios en esas áreas? ¿O el creer que como usted ya sabe algo, no necesita tener en cuenta a Dios? Y ahí es cuando viene muchas veces las peores decisiones y las equivocaciones más grandes que nosotros tomamos en la vida. Cuando nos creemos ya expertos en algo y que por ser tan expertos en algo ya no necesito depender de Dios ni necesito consultar a Dios. Ahí viene
Ahí la autosuficiencia entró, y ahí la autosuficiencia nos lleva de cabeza por el mal camino. Y luego termina diciendo algo Salomón acá: no te creas demasiado sabio. En el versículo 7, no te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esta invitación: no te creas demasiado sabio, para pensar que no necesitas depender de Dios, para pensar que aunque sepas y seas experto en algo, no necesitas orar a Dios por ese asunto, no necesitas consultar a Dios por ese asunto. Pero luego sigue el siguiente parte y dice: honra a Dios. ¿Qué significa la palabra honrar? La palabra honrar significa tener respeto. En otras palabras, está diciendo: respeta a Dios. La palabra honrar también significa estima, valoración. Valora a Dios, estima a Dios como lo más importante, como lo más valioso para tu vida. Pero también la palabra honrar significa sumisión y obediencia. En otras palabras, aquí la Biblia nos está diciendo: obedece a Dios. Mire, yo quiero quizás mencionar algo que muchas veces uno ve y que nos ha pasado a todos quizás. ¿Cuántas veces vamos a buscar consejo? ¿Usted ha buscado consejo alguna vez en su vida sobre algo? Sí. ¿Y cuántas veces vamos a buscar consejo? Y nos dan consejo, pero seguimos lo mismo o seguimos peor. ¿Saben ustedes qué pasa en nuestra vida? Lo que necesitamos no es solo conocimiento. Lo que necesitamos no es solo información. Lo que necesitamos no es solo instrucción. Si no obedecemos el consejo, si no honramos a Dios, es decir, si no seguimos el consejo de Dios, si no obedecemos lo que Dios nos dice, de nada nos va a servir. De nada va a funcionar. Nada va a cambiar. Su vida va a seguir igual. Porque muchas veces lo que usted y yo necesitamos no es más y más consejo, no es más y más información. Lo que necesitamos es obedecer lo que ya Dios nos ha venido hablando, lo que ya Dios nos ha venido diciendo. Muchas veces esa es la clave para que podamos ver cambios y podamos ver la bendición de Dios sobre nosotros. Porque Dios habla. Y muchas veces recibimos el consejo, pero por eso aquí el proverbio nos dice: honra al Señor. En otras palabras, obedece al Señor y apártate del mal. Es decir, por un lado, confía en el Señor, reconoce al Señor, pero finalmente obedece al Señor y apártate del mal. Miren, nosotros no podemos pensar que podemos hacer cosas equivocadas, cosas diferentes a las que Dios ha dicho, y creer que nos va a ir bien en la vida, creer que las cosas nos van a salir bien. No podemos pensar que podemos hacerle el quite a Dios y que podemos, como muchas veces lo hacíamos con nuestros papás o como lo hacemos con las autoridades, muchas veces le hacemos el quite y decimos: me salí con la mía, ¿cierto? No. Con Dios no funciona así. Si hacemos algo contrario a los principios que Dios ha establecido, van a venir consecuencias a nuestras vidas. No podemos pensar que todo va a salir bien. Necesitamos, por esta razón, temer a Dios, honrar al Señor, respetar al Señor, obedecer al Señor, porque hay un juez sobre toda la tierra.
hay un rey sobre toda la tierra. Lo queramos o no lo queramos reconocer, hay un rey que está sobre todos los reyes y hay un rey al cual le debemos nuestra sumisión y nuestra obediencia. Si lo reconocemos y si decidimos vivir bajo su señorío, nos irá bien. Pero si neciamente decidimos olvidar y no reconocer a Dios, vamos a sufrir y vamos a experimentar las consecuencias. Así que Dios en esta mañana nos invita a tener una actitud de dejarnos guiar por Él, de dejarnos dirigir por Él. ¿Cómo? Confiando en Él con todo nuestro corazón, teniéndolo en cuenta en todas las áreas de nuestra vida, no solo en algunas, y finalmente tomando la decisión de obedecer su consejo y su dirección. El Salmo 25:9 nos dice lo siguiente, ya para finalizar. Salmo 25:9 nos dice así: Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. ¿Qué necesitamos para poder ser guiados por Dios? Necesitamos humildad. Necesitamos humildad para reconocer que no somos todopoderosos, que no nos las sabemos todas. Necesitamos humildad para reconocer que somos imperfectos y que por causa de esa imperfección no somos confiables en todas las decisiones que vayamos a tener que tomar, sino que debemos buscar el consejo y la dirección de Dios. Necesitamos ser humildes para permitir que Dios nos corrija, ¿cierto? Que Dios nos hable y nos diga, mire, está mal. Y que usted, en lugar de enojarse, usted pueda decir, sí, Señor, en verdad estoy mal, en verdad me estoy equivocando, por favor ayúdame a corregir, ayúdame a cambiar. Es difícil eso, ¿no? Cuando uno lo corrigen. Qué bueno es cuando lo felicitan a uno, pero qué difícil es cuando nos corrigen. Pero yo creo que todos nosotros necesitamos tener humildad para permitir que Dios nos corrija y para permitir que Dios lo haga muchas veces a través de otras personas. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le lleva la contraria? Cuando alguien lo corrige o cuando alguien le dice, mire, oiga, está mal. Necesitamos tener humildad para no enojarnos, sino más bien para decir, ¿de verdad será que estoy mal? ¿Será que me estoy equivocando? Porque esa actitud de humildad es la que nos va a ayudar a que podamos corregir nuestras vidas y podamos ser guiados por el buen camino. Pero luego en el Salmo mismo 25, el versículo 4 y 5 nos dice lo siguiente: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. ¿Cómo necesitamos orar esta oración? ¿Cómo necesitamos pedirle esto tanto a Dios, cierto? Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame en estas áreas de mi vida. Pero nosotros vemos aquí que lo que necesitamos pedirle a Dios es que Dios nos enseñe a hacer las cosas bien, que Dios nos enseñe a hacer las cosas de la manera correcta, porque cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas de la manera correcta, encontraremos el bien, encontraremos la bendición, encontraremos lo que Dios tiene para nosotros. No es cuestión de suerte. Muchos piensan que la vida es cuestión de suerte.
Están esperando que la vida les dé un golpe de suerte. Y no se trata de eso. Se trata de aprender a seguir el camino correcto, y cuando vamos por el camino correcto, ciertamente Dios en ese camino ha preparado lo mejor para cada uno de nosotros. Pero qué difícil es podernos dejar guiar por el Señor en ese camino, ¿cierto? Somos como unas ovejitas a veces que siempre se quieren desviar por otros caminos, ¿no? Pero que en esta mañana podamos nosotros tomar una determinación en nuestro corazón y decir: verdaderamente quiero permitir que Dios me guíe y que Dios me dirija, para que yo de ahora en adelante pueda obtener mejores resultados en mi vida. Esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave. Yo les pido que se coloquen sobre sus pies y que juntos oremos y le pidamos esto a Dios, porque todos aquí lo necesitamos. Necesitamos orar y necesitamos pedirle esto a Dios en esta mañana. Padre, estamos aquí, Señor, y queremos darte gracias, Señor, porque nos permites estar aquí delante de ti, Señor, en este día. Padre, reconocemos, Señor, que muchas veces no te tenemos en cuenta a ti en nuestra vida. Reconocemos que muchas veces nos confiamos más en nosotros mismos, en lo que sabemos, en lo que hacemos o en lo que tenemos, Dios. Señor, y ahí es cuando nos empezamos a ir y a desviar por caminos equivocados, Dios. En esta mañana, Señor, juntos aquí queremos pedirte perdón, Señor, pero también queremos pedirte que nos ayudes a corregir, nos ayudes a permitir que tú guíes nuestra vida, Dios, a permitir que tú dirijas nuestra vida por el buen camino, Señor, para que así podamos llegar a buenos destinos en nuestras vidas, Dios. Padre, danos humildad, por favor, Señor, para que así estemos muy grandes, así hayamos hecho muchas cosas, estudiado, aprendido muchas cosas, Señor, que nada de eso nos envanezca ni nos vuelva orgullosos para pensar o creer que no necesitamos de ti, Señor, para creer que podemos solos, para creer equivocadamente que las cosas son como nosotros querramos o deseemos que sean. No, Señor, hoy oramos por humildad para dejarnos guiar, dirigir por ti, Señor, corregir aún por ti si hay áreas de nuestra vida en las cuales estamos yendo por camino equivocado. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta y a tener la humildad para reconocer y para corregir nuestros errores, Señor, y también para aprender a hacer las cosas bien, Dios, como tú nos dices que las debemos hacer. Ayúdanos a honrarte, a respetarte, Señor, a tenerte presente en cada área de nuestra vida, no solo en algunas, sino en todas, Señor, en todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento de la vida. Oramos, Dios, que por favor nos ayudes, Señor, a rendirnos al gobierno tuyo, Señor, al señorío tuyo sobre nuestras vidas, Dios. Señor, cuánto te necesitamos, Dios. Señor, ayúdanos a ver la necesidad tan grande que tenemos de que tú nos guíes, nos dirijas en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de maldad. Señor, necesitamos que tú nos guíes y que tú nos guardes, por favor, Señor, para no ir por caminos que muchas veces nos puedan parecer derecho, pero que al final sea un camino de muerte y sea un camino de destrucción, Señor. Hoy oramos, Padre, que a partir de esta enseñanza y a partir de este tema cada uno podamos hacer un alto
y podamos revisar los caminos por los cuales estamos andando, Señor, y podamos permitir que tú nos ayudes a mirar cuáles son correctos y cuáles no son correctos, Señor, y nos des la gracia y la ayuda para apartarnos de aquellos que puedan estar mal, Señor. Esa es nuestra oración, nuestra petición, Padre. En el nombre de Jesús lo hacemos, Señor. Amén y amén.